Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a mi canal. Mi nombre es Juan José y soy comunista. Es la tercera emisión de La Línea Roja, donde analizamos noticias. Y esta semana, pues, la noticia es solo una, solo pues una, ¿no? Aunque están saliendo bastantes noticias a analizar y que la analizaré en la próxima edición, en esta pues solo puedo centrarme en una sola noticia, desde luego, y es que es la guerra de Irán. Como ya sabéis, estamos a jueves 5 de marzo, cuando hago este vídeo. Desde el sábado pasado, Estados Unidos atacó a Irán unilateralmente con la ayuda de Israel, iniciando una guerra contra este país. En estos días pues habrán salido ya muchos vídeos, muchos youtubers, muchos analistas han hablado sobre tanto de los aspectos técnicos de la guerra, desde el punto de vista de los armamentos que entran en el juego. Por tanto no voy a hablar de eso, no soy un experto en ese tema. Eh, Sobre el aspecto geopolítico en general tampoco es que sea un gran experto. Sí me voy a detener en algunos aspectos que me son muy llamativos en esta guerra y sobre los cuales quiero incidir, ¿vale? No va a ser un análisis en general de toda la guerra, de toda la situación geopolítica que ocurre, pero sí me quiero detener en algunos puntos que me parecen interesantes a tener en cuenta, ¿no? El primero es simple y llanamente que desde el primer día, desde el sábado, ya se han cometido crímenes de guerra. Crímenes de guerra que en los primeros momentos, en las primeras horas de esta noticia, Estados Unidos o Israel, había que ver quién lanzó la bomba, qué avión era, de qué avión partió, si de Estados Unidos o de alguno de Israel, aunque por la situación geográfica posiblemente sea de Estados Unidos. Pero bueno, lo que sí ha sido evidente es que han muerto casi 100 niñas, un colegio de niñas, eh, mujeres. Se suponía que en esta guerra Estados Unidos iba a liberar a las mujeres de Irán, pues mira, lo primero que ha hecho ha sido matar niñas. Y es un crimen de guerra. Ya está la ONU ha dicho que es un posible crimen de guerra y que hay que investigarlo. O sea, lo primero ha sido un crimen de guerra. Es lo primero que quiero resaltar. Más allá de los análisis geopolíticos que pueden haber, yo creo que esto me parece atroz. Un crimen de guerra de matar niñas el primer día, las primeras horas de combate. Esto no es un error, esto no es un fallo, esto es la naturaleza que hay detrás de Estados Unidos y de Israel. Esto es lo que es Estados Unidos e Israel de verdad. Unos criminales de guerra. El segundo punto que quiero a destacar es que Estados Unidos ha cometido un gran error estratégico, pero Israel ha tenido un gran acierto. Aquí, en esta guerra que está saliendo ganando, el que va a salir ganando desde mi punto de vista es Israel. Israel ha logrado que Estados Unidos ataque a Irán, que le haga el trabajo sucio, que destroce ese país, e Israel se convierte en la potencia hegemónica de la zona. En Oriente Medio, ya los únicos países que están intactos, digamos ahora mismo, son Egipto y Arabia Saudí. Arabia Saudí es un aliado tradicional de Estados Unidos, desde luego que para hacérselo mirar, pero bueno. Y el resto de países que en esa zona, Siria, Irak, que eran enemigos acérrimos, tradicionales de Israel, están completamente destrozados. Desde el principios de siglo, primero ha ido cayendo Irak, después Siria, ahora está cayendo Irán, e Israel se está convirtiendo en la potencia hegemónica de esa zona. Siendo uno de los países más pequeños, ahora mismo son de los más poderosos en ese lugar. Y yo creo que en esta guerra se afianza su hegemonía en esa zona. Por tanto, los que salen ganando en esta guerra son Israel. Estados Unidos no. Estados Unidos no gana nada con esta guerra.
al revés, teniendo en cuenta que la cantidad de petróleo que sale por el estrecho de Hormuz, en la costa de Persia, de Irán, que ahora mismo esto está bloqueado, más los ataques de Irán a las instalaciones petroleras en todo el Golfo Pérsico, la situación económica va a ser mucho más crítica para Estados Unidos en los próximos meses si esto continúa, porque la producción de petróleo va a caer, desde luego, va a caer y bastante. En cambio, Israel sale ganando. Otro punto que quiero hacer destacar es el anuncio que ha hecho Francia, que ha hecho el presidente Macron, de rearmar nuclearmente a Francia. Y esto me quiero detener aquí porque aquí no, Francia no se rearma contra Irán. Irán no es un peligro contra Francia. Francia, aunque tiene Francia algunas bases cerca de la zona, no tiene tantas como Estados Unidos. Irán no ha tenido una guerra contra Francia, nunca ha sido enemigo, pero aún así Francia decide rearmarse nuclearmente. El anuncio lo hizo Macron, además en unas instalaciones frente a un submarino nuclear francés, lo cual ha sido muy significativo. ¿Qué hay detrás de esta noticia? Pues muy sencillo. Francia tiene claro que la independencia de su país, de Francia, y en parte de la Unión Europea, pero va a ser básicamente de Francia y de los que estén de aliados de Francia, pasa inevitablemente por tener el arsenal nuclear. Para ser libres deben temerte, hay que mirar esa frase. Francia tiene la bomba nuclear, va a seguir teniendo la bomba nuclear y la va a reforzar para ser completamente independiente. Y esta noticia, estos avisos, este rearme no va contra Irán. Este rearme va contra Estados Unidos. Aquí lo que Francia le está diciendo a Estados Unidos. Ojo, que yo tengo una bomba atómica. Ojo, que a mí no me vas a poder hacer lo que has hecho en Siria, lo que has hecho en Irán, y cuidadito. Y lo ha hecho de forma soterrada. No solo ha hecho el rearme, se sabe que en estos días ha mandado el Charles de Gaulle a la parte de Oriente, a la zona de Chipre, donde hasta ahí han llegado los misiles de Irán, mostrando fuerza, mostrando capacidad, capacidad de proyección, que es lo que tiene, ¿no? Con el portaaviones nuclear. Francia es un país que tiene tropas en el extranjero, sobre todo lo ha tenido en África, también en Oriente Medio. En los últimos tiempos Francia pues, ha tenido algunos reverses con algunos países, sobre todo con Burkina, de la zona del Sahel, como Burkina Faso, Malí, etcétera, donde han tenido que irse de ahí, igual que Estados Unidos, porque están luchando por su independencia de esos países. Y quizás Francia necesite reafirmar su papel, ¿no? De hegemonía en Europa y que siempre ha querido. Y esto es el objetivo, el sentido que tiene esta noticia, este punto. Francia va a dejar claro que ellos no son Irán, que no son Siria, que a ellos no les vas a poder hacer lo mismo y que por tanto va a mantener una independencia de criterio contra Estados Unidos, que es lo que por donde va a ir el camino en estos años, ¿vale? Los que no tengan la bomba atómica o se plegan ante Estados Unidos o van a sufrir las consecuencias. Eso es el mensaje final que hay detrás de todo lo que está ocurriendo. Este mapa es de Europa en la segunda mitad de los años 30, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y es porque una pregunta que hay que hacerse, si todos estos acontecimientos que están ocurriendo van a terminar provocando una tercera guerra mundial. Y es que percibo una similitud de lo que está haciendo Estados Unidos con lo que hizo Alemania, la Alemania de los nazis en aquella época. Si nos fijamos en este mapa, aparecen rojos los países que Alemania se fue anexionando militarmente previos a la Segunda Guerra Mundial. Antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y la guerra en Europa, ya Alemania se había anexionado Austria,
la parte de los Sudetes de Checoslovaquia y media Checoslovaquia, ¿vale? Ya estaba imponiendo su política en Europa contra Francia, contra el Reino Unido. Y el ataque a Polonia fue ya pues el límite que pusieron Francia y Reino Unido contra Alemania, donde ya al final casi pierden. Eh, si la guerra la perdieron los alemanes fue gracias a que luego entró la Unión Soviética en la guerra por un error, creo, estratégico de los alemanes nazis. Si no hubiera sido por eso, Alemania no se hubiera ganado la guerra, sin duda. El Reino Unido no hubiera resistido el bloqueo y el ataque de los alemanes, sin más. Todo esto lo digo porque si nos fijamos, desde hace unos años hacia acá y sobre todo en estos 2 últimos años, ha habido un aumento de la intensidad militar de Estados Unidos. Ha atacado Siria, ha provocado el derrumbe de Siria, ha entrado militarmente en Venezuela capturándolo, ha iniciado la guerra de Irán, se va expandiendo. ¿Por qué? Porque quiere mantener su hegemonía aquí, quiere seguir aumentándola frente a otros bloques. Y este va a seguir continuando. Irán no se van a detener en Irán. Normalmente que logren destruir a Irán, que haya un cambio de régimen, o simplemente destruyan el país por completo, seguirán más adelante, ¿vale? Y sus dos objetivos principales, evidentemente, son Rusia en Ucrania y China. Y esos son los objetivos finales. Antes de llegar a Rusia y China, deberán pasar por otro. Tendrán en la vista a Corea del Norte, desde que es enemigo desde hace muchos años, y Cuba en América Latina, hasta que solo queden Rusia y China. Esto hay que pensárselo bien porque la historia, si bien no es igual, se parece, ya se empieza a parecer, ¿vale? Ya se empieza a parecer a lo que pasó en Europa en los años 30. Y posiblemente estemos a la puerta de una tercera guerra mundial. ¿Qué consecuencias veo yo en la guerra de Irán? La primera consecuencia que veo esto, que ocurre, es que el derecho internacional deja de existir. Ya la ONU, ya desde hace mucho tiempo, se cree que ya no sería para nada, pero ya con esta guerra, creo que la ONU simplemente va a dejar de desaparecer como organización. No tiene sentido. No tiene ningún sentido pertenecer a la ONU. No sirve para nada. De hecho, ya Estados Unidos, por supuesto esta imagen, tiene su alternativa a la ONU, lo que llama el Consejo de Paz, Board of Peace. Esta mierda que ha inventado es para tener unos países bajo su hegemonía, sin los límites que le imponía la ONU. ¿Qué límites imponía la ONU? Pues tienen en cuenta que en el Consejo de Seguridad de la ONU había otros países que, igual que Estados Unidos, tenían derecho de veto a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y esos países son Rusia y China, aparte de Francia y Reino Unido, que de todas maneras son aliados tradicionales de Estados Unidos. Pero tanto Rusia como China, enemigos y contrarios a Estados Unidos, le impedían que las resoluciones de la ONU llegaran a efecto cuando eran favorables a Estados Unidos. De la misma manera, cuando el Consejo de Seguridad necesitaba imponer sanciones o decisiones contrarias a los intereses de Estados Unidos, pues él imponía también el veto. Y al final tiene ahora, que surgió ya con el tema de Gaza, su Consejo de la Paz, que es ya su organización internacional propia, bajo los intereses de Estados Unidos, sin los vetos de Rusia ni de China. Mientras la ONU ya no, simplemente Trump desprecia a la ONU y la ONU va a dejarse de existir, estoy seguro. De hecho, no me extrañaría ya que el primero que va a dar el paso para que la ONU deje de existir será Estados Unidos yéndose de la ONU.
simplemente. Lo mismo pasó en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se creó lo que fue la Sociedad de Naciones, que también fue completamente inútil para garantizar la paz en el mundo, y ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Pasada la Segunda Guerra Mundial fue cuando se creó la ONU con nuestras decisiones que para lograr esa paz. Pero al fin de cuentas, por un lado, la ONU solo ha funcionado cuando ha sido a favor de los intereses de Estados Unidos, bien si no la guerra de Corea o la guerra de Kuwait, y cuando no, no ha funcionado para nada. Por tanto, la primera consecuencia que veo ya de esta guerra, aunque ya viene este tema de atrás, es que el derecho internacional no existe. Papel mojado. No existe. Simple y llanamente. Aquí es la ley del más fuerte. Segunda consecuencia que veo en esto es que Rusia y China se deben poner las pilas. Ya después de esta agresión de Estados Unidos contra Irán, yo creo que tanto Rusia como China no se pueden quedar quietos, porque al final ellos dos son los objetivos finales de Estados Unidos. Lo único que impide a Estados Unidos controlar el mundo globalmente al 100% son estos dos países. Ni siquiera la India, que siendo una potencia nuclear y también hegemónica en población, aunque económica todavía no tiene tanta hegemonía, solo Rusia y China impiden que Estados Unidos gobierne globalmente el planeta. Por tanto, ellos dos son los objetivos finales de Estados Unidos. Y toda la estrategia que tiene hasta ahora es de minar, de cercar a estos dos países, a estas dos potencias que son sus antagonistas. Por tanto, como consecuencia de esta guerra es que o Rusia y China se ponen las pilas y hacen algo más, o al final ellos también terminarán cayendo y buscará a Estados Unidos la forma. Ya consiguieron destruir la Unión Soviética, entonces no tendrán problema de destruir tanto a Rusia como a China. Buscarán la forma, ya saben hacerlo. Ya lo han hecho en otros países, ya lo han hecho anteriormente y lo harán. Por tanto, Rusia y China aprenden y toman medidas para hacerlo, o acabarán finiquitados. El mundo globalmente será de Estados Unidos. Tercera consecuencia, solo hay una forma, creo, de parar el tema de Estados Unidos, y es reeditar en los países que se opongan a Estados Unidos una especie de nuevo Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue el contrapeso contra la OTAN, contra Estados Unidos en Europa y por tanto también en el mundo durante la Guerra Fría. Y mientras existió el Pacto de Varsovia, la hegemonía de Estados Unidos no era tan fuerte. Solo con la desaparición de la URSS y por tanto la disolución del Pacto de Varsovia es cuando la hegemonía de Estados Unidos se ha extendido a nivel planetario e trata globalmente de dominar el planeta. La única forma de detenerlo es reeditando una especie de nuevo Pacto de Varsovia. Yo creo que el problema de Irán, de Venezuela, de Cuba, hasta ahora, es que militarmente hablando se han encontrado solos. Si bien ha habido acuerdos y cooperación económica, militar, el problema es que hace falta una cooperación estrecha militar, conjunta, para unir fuerzas suficientes para contraponer el poder de Estados Unidos. Por tanto, hace falta un pacto militar, hace falta un nuevo Pacto de Varsovia, que tendrá las formas que tenga o que necesite, pero será necesario ese Pacto de Varsovia nuevo, o Estados Unidos terminará ganando y será ya hegemónico para siempre. Hay un bloque económico contrario a Estados Unidos, ¿vale? Ya previo, que económicamente está contraponiendo
en la hegemonía económica y que serán los objetivos militares de Estados Unidos, ¿vale? El BRICS, este bloque económico, que económicamente es un contrafuerte muy fuerte contra Estados Unidos y le está ganando la guerra en la parte económica, va a ser el objetivo militar de Estados Unidos. Va a ser el objetivo de sanciones, de bloqueo, de ataques mediante inteligencia. La CIA trabajará para meterse y para crear insurrecciones, para crear violencia, para crear inseguridad y por último, cuando sea necesario, para entrar militarmente. Ya entró en Irán, ¿vale? Y va a entrar en más países y va a intentar acabar con este bloque. Y aquí está el germen, creo yo, de lo que hace falta, de ese pacto nuevo de Varsovia para impedir militarmente que Estados Unidos se siga expandiendo. Y por último, la última lección más importante que creo yo, ya la predije con el tema de Macron, y la última consecuencia de esta guerra, y es que sin armamento nuclear no hay independencia. Corea del Norte ahora es fuerte y está también rearmándose además, abiertamente contra Estados Unidos de forma nuclear. Francia, aunque diga que es el aliado de Estados Unidos, no nos engañemos, refuerza su armamento nuclear para ser independiente y no ser un lacayo de Estados Unidos, aunque sea dentro del ámbito de la alianza con Estados Unidos, para tratar de ellos de igual a igual, o si no, no va a seguir tratando. Y esto es lo que va a mantener lo que único va a parar por ahora, o que va a ralentizar el avance de Estados Unidos, es el que posea la bomba atómica. Yo creo que sería muy loco, muy descabellado, aunque no lo descartemos nunca, que Estados Unidos empiece una guerra nuclear. Hasta ahora su doctrina nuclear es de defensa, es decir, para responder en caso de un ataque, pero no para atacar a los primeros. Y eso es lo que la ciudadanía americana todavía cree, y que por ahora funciona como contrapeso en este punto de Estados Unidos. El que unos ciudadanos americanos nunca van a permitir que Estados Unidos sean los primeros en atacar nuclearmente contra otros países. Por ahora. Quizás más adelante sigan cambiando las tornas y sí lo vean preferible. Ya se encargarán los políticos de Estados Unidos en incidir en ese aspecto. Pero mientras, esto es lo que puede parar por ahora a Estados Unidos y mantener la independencia de un país. Esto. Ni siquiera es el armamento convencional, porque el país más poderoso del armamento convencional sigue siendo Estados Unidos. Esto es lo que hoy por hoy detiene por ahora a Estados Unidos. Y esta es la consecuencia de la guerra de Irán. Los que no tengan esto son susceptibles de caer bajo las bombas de Estados Unidos. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de utilidad. No duden de suscribirse, no duden de comentar si tienen algunas dudas, lo que queráis, el comentario estará abierto. Compartir el vídeo si os gusta. Muchas gracias por escucharme. Esto es La Línea Roja. Mi nombre es Juan José Rodríguez y soy comunista. Chao.